quiero entregarles esta consideración sobre la verificación de las Escrituras. Es decir, se prueba, las pruebas de que la Biblia es la verdad, que la Biblia de lo que dice no miente. Amén. La verificación de las Escrituras. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Qué bonito testimonio el de hermano Mario, ¿no? Fíjese, el Señor no dejó que asaltaran a la rutera. Qué cosas, no. Yo he platicado muchas veces que cuando llega a un restaurante y no hay gente y llegan cristianos, al rato está lleno de gente. Y en este caso, como iba un cristiano allí, Dios no permitió que asaltaran la rutera. Qué bueno que iba el hermano allí. Amén. Y luego lo siguió el ratero y no pudo asaltarlo. No pudo asaltarlo. Así que, gloria a Dios, el Espíritu Santo, la palabra, amén, llega a los corazones. Porque la palabra de Dios es como espada de dos filos, ¿no? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Amén. Y hermanos, el Antiguo Testamento reclama para sí el haber sido escrito por inspiración especial de Dios. La frase, escúcheme bien, la frase "y dijo Dios" o su equivalente se emplea más de 2000 veces, más de 2000 veces. La historia, la ley, los salmos y los profetas, las profecías afirman que todo fue escrito por hombres bajo la inspiración especial de Dios. Éxodo 24:4, 34:28 y Josué 3:9. Así que, hermanos, la Biblia misma declara, dice, "y dijo Dios". Y creemos entonces que la Biblia es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Antes de continuar, vamos a orar pidiendo que el Señor sea el que venga a poner en nuestros corazones esta palabra y a quitar todo pendiente, toda preocupación, y que pongamos toda la atención debida, que el Espíritu Santo venga a guiarnos en esta consideración de la verificación de las Sagradas Escrituras. Padre Santo, una vez más venimos ante ti rogándote que hables a nuestras vidas. Espíritu Santo, que toques los corazones. Espíritu Santo, que vengas a poner en cada corazón tu palabra y que vengas a disipar todo lo que venga a distraer a todos los presentes, que quites toda preocupación y que traigas bendición a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué debemos estudiar que la Biblia es la verdad? Nosotros creemos que la Biblia es la verdad, amén. Pero hay que dar cuenta a otros de que la Biblia es la verdad, amén. Yo sí creo que la Biblia es la verdad, pero hay algunos detalles, algunos asuntos que debemos tratar para probar que la Biblia es la verdad. El Nuevo Testamento, en particular la inspiración de los Evangelios, está garantizada por la promesa de Cristo de que el Espíritu Santo traería a la memoria de los apóstoles todas las cosas que les había enseñado, según Juan 14:26. Y Pedro coloca los escritos de Pablo al mismo nivel de los del Antiguo Testamento, según la segunda carta de Pedro 3:15 y 16. Y Pablo con los demás apóstoles afirman hablar con autoridad divina. Hay muchas citas de esto: 1 Corintios 2:13, 1 Tesalonicenses 2:13 y 4:2, 2 de Pedro 3:2, 1 Juan 1:5 y Apocalipsis 1:1. Miren, hermanos, tienen toda la evidencia de ser inspiradas.
tienen toda la evidencia de que son la palabra de Dios. Número uno, su exactitud. Su exactitud. La palabra de Dios es exacta. Las profecías se cumplen en forma exacta. Cuando estaba Jesús en la cruz, le dieron a beber vinagre y no lo tomó, porque no era el momento. Hasta la segunda vez, entonces sí ya probó en aquella esponja, porque la Biblia se cumple en una forma exacta, en una forma exacta. Y luego la unidad que hay en toda la Biblia, ¿verdad? Los diferentes escritores no se contradicen. Algunos suponen que hay contradicciones, pero es que no han estudiado bien la Biblia. A mí me impacienta un poquito cuando alguien dice, no, pues es que la Biblia la hicieron los hombres y tienen muchos errores. ¿Ya leyó usted toda la Biblia? No, no la he leído toda, he leído unas partes. No, en primer lugar tienes que leerla toda. Y en segundo lugar tienes que leerla varias veces. Y en tercer lugar tienes que estudiarla. Y en cuarto lugar tienes que investigarla. ¿Y en qué lugar voy? En el quinto, meditarla. Y en sexto, vivirla. No nomás así que lee una porcioncita y ya tiene errores. No. Hay que estudiar la palabra de Dios. Creen encontrar errores, pero el humano es el que está equivocado. Y por otro lado, pues también hay que entender la Biblia. En algunas partes, la Biblia no es un libro científico, por lo tanto, habla a nosotros los humanos. La Biblia habla de que salió el sol y que se metió el sol. Y alguien nos pudiera decir, no, es que el sol no sale ni se mete. Es la tierra la que está girando y nos da la impresión de que el sol se mete y sale y se mete. Pero es que la Biblia fue escrita para nosotros, los que estamos viendo que el sol sale y que el sol se mete. Si en aquella época, hace, pues qué les diré, 3000 años, la Biblia hubiera dicho, cuando tú observes que la rotación de la Tierra, ¿qué hubieran dicho los humanos? ¿Pero qué es esto de la rotación de la Tierra? ¿No? Él escribe a los humanos. Por eso Josué también le dice al sol, sol, detente. Es un vocabulario humano. Amén. Y tenemos que entender que es un vocabulario entregado a nosotros. No es un escrito para los astrónomos, para los científicos. Sin embargo, los datos que aquí se encuentran, datos astronómicos y científicos, son exactos. Amén. Hubo un hombre de ciencia en el siglo XIX, apellidado Harvard, y entonces él fue el que descubrió que la vida está en la sangre, la vida del humano está en la sangre. Pero en el Pentateuco, hace 3500 años, que dice, la vida de la carne en la sangre está. Fíjese. Y luego también Isaías habla de la redondez de la tierra. Isaías lo escribió, pues vamos a decir, en el siglo VI antes de Cristo. Y los humanos apenas en 1960, en los años 60, fue cuando constataron finalmente que efectivamente la Tierra es redonda. Cuando salen los humanos al espacio y ven la Tierra, sí es redonda. Y además, en Job dice, cuelga la Tierra sobre nada. O sea, está en el vacío. También, algunos creen que Job fue el primer libro de la Biblia que se escribió. Estamos hablando de 3500 años. Pero, otra vez, hasta que salieron los hombres en sus naves y vieron la tierra que está en el espacio, que no está asentada sobre 4 grandes elefantes, como decían en la antigüedad, o que la llevaba aquel Atlas en la espalda, ¿no? No.
que está en el vacío. Y la Biblia lo decía, lo dijo hace 3.500 años. Y los humanos pues lo pudieron comprobar hasta en los años 60. ¿Qué le parece? ¿Cuántos dan gloria a Dios? La exactitud de la Biblia, la unidad, la profundidad y amenidad. ¿Cuántos creen que la Biblia es amena? Bueno, todo depende también, ¿verdad? Se interesa uno en la Biblia y yo la encuentro muy amena. Pero pregúntenle a los muchachos a ver si es amena la Biblia. ¿Y qué dicen los muchachos? Está muy aburrida, pastor, ¿no? Que tiene muchas letras. Pero ya cuando le encuentras sabor a la Biblia, entonces ya resulta amena. ¿De qué es amena? Es amena, pero tú no le has encontrado la amenidad, ¿verdad? Hay que encontrársela, ¿verdad? Mira, cuando uno lee listas de descendientes, que fulano engendró a sutano y satano engendró a perengano y perengano engendró a... Hay uno que se llama Getón, se me hace muy chistoso eso, ¿no? Pero bueno, ese era el nombre. Pero cuando uno ya revisa estas listas y encuentra que estas listas nos hablan del tiempo que transcurrió entre Adán y Cristo, el nacimiento de Cristo, y que además allí están escritos los antepasados de Cristo, y que ahí se encuentran nombres de personas que pudieran no estarlos, pero lo están, y que Dios por su grande misericordia ha querido escoger personas de todas las condiciones. Me llama mucho la atención que en el capítulo 11 de los Hebreos habla de los héroes de la fe, como quien dice, el capítulo 11 de los Hebreos es el salón de la fama, o sea, el salón de los héroes de la fe, ¿no? El salón de los héroes de la fe. Pero ahí está identificada una mujer, Rahab la ramera, escondió a unos espías, ¿verdad? Creyendo que el Dios de los espías es el Dios verdadero. Una prostituta. ¿Cómo le parece que a alguna mujer le entregaran una placa de reconocimiento y le dijeran, Rahab, la prostituta, recibe este reconocimiento? Rahab, la prostituta. Pues como que no es una placa para elogiarla, sino para denigrarla. Pues ¿por qué le ponen ahí que por la misericordia de Dios, que a pesar de que fue una prostituta, Dios de alguna manera le habló y tuvo fe y creyó que el Dios de los israelitas es el verdadero Dios? Y por eso finalmente queda en el capítulo de los héroes de la fe, identificada como Rahab la ramera. Perdonen, a lo mejor alguien no está entendiendo lo que estoy diciendo de ramera. Ramera, bueno, prostituta, ¿verdad? Y ramera porque en aquella época una ramera ponía una rama así en la puerta de su casa para decir, aquí está una ramera. Por eso se les llamaba rameras, ¿verdad? Pero una prostituta. Entonces, hermanos, la Biblia nos presenta a los hombres tal y como son, con todos sus defectos. Los pecados de David, los pecados de Salomón. David fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios, pero lo presentó tal y como fue David. David muy valiente, David un hombre de guerra, ganó muchas batallas, pero hubo un momento en que andaba huyendo y les voy a decir así, en términos corrientes, se hizo loco. Para pasar inadvertido, dejó que se le saliera la saliva. Así dice la Biblia. Para parecer como loco. Este está loco. Se hizo loco. Así que el gran rey David, el músico, el hombre de acuerdo al corazón de Dios, el gran guerrero, el hombre, hermanos, que dirigió a Israel como rey por 40 años, se hizo loco en un momento dado. Así fue.
Así fue. Entonces, nos habla de los humanos y nos habla de guerras, nos habla de historias de amor, nos habla de historias del poder de Dios, que el Señor sanó enfermos, que el Señor hizo. Hasta la fecha hay un hecho que yo no comprendo. Les mencionaba hace tiempo que fui a la Facultad de Teología, pero hay cosas que no entiendo. Me reconozco ignorante. Sí fui a la escuela de teología, pero hay cosas que no le entiendo. ¿Saben qué es lo que no le entiendo? Que hacía mucho tiempo había muerto Eliseo y sus huesos estaban en una cueva. Y entonces venía el pueblo de Dios y lo venían persiguiendo al pueblo de Dios. Y entonces esos que venían huyendo traían un cadáver, lo venían a sepultar, pero como vieron a sus enemigos detrás de ellos, pues en cuanto vieron aquella cueva, agarraron al muerto y lo arrojaron ahí en la cueva y córrele, ¿no? Y se fueron corriendo, huyendo de los enemigos. Cuando a ver si lo expreso bien, cuando el cadáver fresco tocó al cadáver seco, a los huesos de Eliseo, resucitó. Y mi pregunta es esta. A ver, levante la mano los teólogos. Mi pregunta es esta. ¿Cómo resucitó aquel? ¿Por la fe de quién? ¿Por la fe de Eliseo? ¿Si eran los puros huesos? ¿Por la fe del muerto? Perdónenme la redundancia, pero ya estaba muerto. ¿Por la fe de los que lo llevaban? No, ¿qué fe iban a tener? Ya lo que querían es deshacerse del cadáver. Lo aventaron ahí en la cueva y vámonos, y córrale. ¿Por la fe de quién resucitó aquel? Yo no sé. Pero así ocurrió. ¿Cómo? Por la fe del que acaba de morir. A ver, Rosita, no lo estoy entendiendo bien. Por la unción del que acaba de morir. ¿Pero quién lo ungió, Rosita? ¿Quién lo ungió? No, aquellos hombres llevaban el cuerpo pues no a sepultarlo, sino a ponerlo en una cueva, porque en aquel tiempo no era enterrar como nosotros usamos, ¿no? Decimos enterrar porque lo ponemos en un pozo y le ponemos tierra, por eso es enterrar. Pero en aquella época era sepultar, pero ponerlos en una cueva, ¿verdad? Y le ponían una piedra enfrente. Y ellos, pues, por el peligro de que los mataran, agarraron el cuerpo y lo aventaron ahí y cayó sobre los huesos de Eliseo y resucitó. Bueno, se los dejo de tarea. En el milenio me platican ustedes a ver cuál fue el resultado, ¿no? La Biblia, hermanos, ha tenido una extraordinaria circulación. Se han impreso millones y millones y millones de Biblias. Siempre que se habla de que un libro ha tenido mucho éxito, dicen, se han impreso tantos libros y está su impresión después de la Biblia. Está en primer lugar después de la Biblia. Y siempre menciona después de la Biblia, porque a la Biblia nadie le ha ganado. De gloria a Dios, de gloria a Dios. Millones y millones se siguen imprimiendo. Y a pesar de que hubo una época en que quemaban las Biblias, perseguían a los cristianos y quemaban las Biblias, pero la Biblia siguió circulando y siguió circulando y siguió circulando y sigue todavía. Se le ocurrió a Fidel Castro destruir el último embarque que llegó de la Sociedad Bíblica allí a La Habana,
no sé si fue en el 59 o en el 60, parece que en el 60, y agarraron esas Biblias, las procesaron para hacer libros socialistas. Pero la Biblia sigue circulando en Cuba, y sigue circulando en China, y sigue circulando en Rusia. Ahora más que nunca en Rusia, ahora entran miles y miles de Biblias. Hubo una época en que era muy difícil. ¿Se acuerdan ustedes del contrabandista de Dios? Se habla de un hermano que le dieron en llamar el contrabandista de Dios. ¿Por qué? Porque él sintió en su corazón llevar Biblias a la Unión Soviética, y entonces las llevaba en un Volkswagen, pero de esos chiquitos, donde ahí no hay nada que esconder. Las llevaba arriba de los asientos, ahí llevaba todas las Biblias. Y cuando iba a llegar a la aduana, le dice este hermano, ¿se llamaba Juan? Bueno, el contrabandista de Dios. Y le dice el Señor, Señor, cuando tú estuviste aquí en la tierra, le abriste los ojos a los ciegos. Ahora quiero que enceguezcas a los que ven, o sea, a los aduanales. Ciérrale los ojos, Señor. Y llegó. ¿Qué trae, Señor? Esto. Y les hizo con la mano ahí las Biblias en los asientos. Esto. Pase. Y lo dejó pasar. ¿No vio las Biblias el aduanal? No, usted hacer lo mismo cuando vaya aquí al Paso, porque aquí sí dejan pasar Biblias. De gloria a Dios, porque pasaron las Biblias. Amén. Así que, hermanos, se sigue. Yo cuando fui a Cuba, una de las veces que fui a Cuba, también llevé varias Biblias. Y sí es problema, sí es problema. Y me dice, ¿por qué lleva tantos libros? Digo, porque cuando yo viajo me gusta ir leyendo. Y se queda viéndolas. Pase. Y pasé. Cuando entregué las Biblias allá, hermanos, lloraban los hermanos cuando les entregan las Biblias. Y llevé unas Biblias muy buenas, Biblias de estudio, que ellos hacía años que no habían recibido una Biblia, menos de estudio. Y lloraban los hermanos, ¡ay, la Biblia! Lloraban. Pues, hermanos, fue mi privilegio llevar Biblias a Cuba, porque la Biblia sigue circulando. Y, hermanos, acuérdense de esto. La Biblia es muy actual. Algunos dicen, no, es un libro ya muy viejo. Es muy viejo, pero muy nuevo y futuro, porque habla de cosas, de acontecimientos pasados, presentes y futuros. Amén. Amén. Yo les he contado que la Biblia en Apocalipsis habla de los dos testigos. Dice que allá en el tiempo de la tribulación, estos dos testigos de Cristo, ¿verdad?, van a ser muertos, van a ser asesinados. Dice, sus cadáveres van a estar allí expuestos por 3 días y todo el mundo los va a ver. Entonces, los que vivimos antes de la televisión, yo viví antes de la televisión. Yo no me acuerdo si la primera vez que vi la televisión fue, sí, ya recordé, fue en el año de 1959. Fue la primera vez que vi la televisión. Entonces, antes de ese año, decíamos los cristianos, ¿cómo va a ver todo el mundo a los dos testigos? ¿Cómo? ¿En 3 días? ¿Cómo vamos a ir a ver los cadáveres? ¿O los cadáveres los van a mandar para que los vea todo el mundo? No hallábamos cómo iba a ser eso. Y para ustedes, muchachos, está perfectamente claro, ¿no? Amén.
¿Se pueden ver los cadáveres? No digo, no vamos a tardar 3 días, casi al instante. En cuanto llega la prensa y está allí pasando, ¿verdad?, las imágenes, llegan a todo el mundo. Y la Biblia ya hablaba de que todo el mundo iba a ver a los cadáveres de los 2 testigos por 3 días. La Biblia ya hablaba. ¿Cuándo quedó escrito? En el año 96 de la era cristiana. Hace poco menos de 2000 años. Aquí decía que esos 2 testigos lo iban a ver todo el mundo. Y no se entendía, pues ¿cómo? Ahora ya lo entendemos. ¿La Biblia es antigua o es moderna? Es moderna. Y todavía hay mucha información aquí, mucho de lo que está escrito, que todavía no lo entendemos bien, referente al futuro. Referente al futuro. Se habla del anticristo como la bestia, el 666. Dice, y alguien que tenga sabiduría que interprete cuál es el 666. Y muchos han dicho que el anticristo, primero, hablaban desde Napoleón, que Napoleón era el 666 y que en época relativamente moderna, que Hitler era el 666. Pues no fue ni Napoleón ni Hitler. Que no es un personaje, que es una institución. Algunos hablan de que el Papa, no, el Papa tampoco, ¿verdad? ¿Quién va a ser el 666? Ahí está todavía la incógnita de que quién será el 666. Pero pues yo sí me preocupo por estudiarlo, pero el asunto es que nosotros ya no vamos a estar aquí, ya vamos a estar con el Señor. Así que si usted quiere identificarlo y cuando se quede usted aquí diga, sí es cierto, es el 666. No, gracias, yo no me quiero quedar. ¿Y usted? ¿No? Viene Cristo por su iglesia y hasta después se va a manifestar el anticristo. Hoy algunos dicen, ya está aquí el anticristo, pues puede ser que esté y que se sienta la influencia, pero no se ha manifestado abiertamente ni se manifestará hasta después de que Cristo venga por su iglesia. Amén. Nosotros nos vamos con Cristo y entonces ya se manifestará el anticristo. El 666. Me quedé yo impresionado una vez que iba caminando por una calle de Nueva York y que veo allá en el edificio, a mero arriba, 666. ¡Ay, Dios mío! ¿Y esto qué es? Pues hay un laboratorio que hablaba de que ellos fabricaban 666 productos medicinales. Pero como quiera uno lo impresiona, ¿no? Que voy viendo, yo traía mi camarita de esas que se puede acercar la imagen de video. 666. ¡Ay, Dios! Se impresiona uno mucho, ¿no? Le impresiona a uno mucho hasta cuando las niñas en épocas pasadas jugaban al 666, ¿no? ¿No jugaba usted eso? ¿Sí? 666. Bueno, pues hermanos, la Biblia habla del anticristo. Pero déjeme decirle, hay un detalle que nos abre un poquito la mente de quién puede ser el anticristo. Dice la Biblia del anticristo que no hará caso del Dios de sus padres ni del amor de las mujeres. Y resulta que hoy el movimiento homosexual está teniendo mucho auge, tienen mucho poder. Yo me quedé con los ojos cuadrados cuando supe, hace ya varios años, que un señor general inglés
se manifestó que era homosexual. ¡Ja! ¡Que mi general! Miren más. El general homosexual. No sé si saludaba así o cómo, ¿no? El general homosexual. Y que ahora, pues Ricky Martin, le han hecho mucha fiesta y como un héroe porque salió del closet y se manifestó. Ay, eso es un heroísmo, es un honor, es una grandeza que se haya manifestado homosexual. Bueno, pero volviendo al anticristo, no hará caso del Dios de sus padres. Algunos interpretan que puede ser que sea un descendiente de los judíos. Y la otra declaración, ni del amor de las mujeres. Felipe, el nuevo rey de España, que ¿por qué creen que desciende del rey David? No hay la seguridad, pero ahí está la Biblia, ¿no? Que nos da algunas luces, y cuando ya se va cumpliendo, entonces dice uno, sí, con razón, así decía la Biblia, ¿no? Amén. Así que hay que estudiar a profundidad la Biblia. Y el punto que yo quiero enfatizar es que la Biblia es antigua, pero es también actual y también es futura. También es futura. Nos habla del pasado, nos habla del presente y nos habla del futuro. Y mire, muchas profecías se han cumplido. Por eso afirmamos que tienen toda la evidencia de ser la palabra de Dios. En los Salmos 22:6 y en Juan 20, 27 y 28, dice en Salmos, sus manos y sus pies serán traspasados. La versión antigua dice horadados, o sea, traspasados. Eso dice el Salmo 22:6, escrito en el año 1000 antes de Cristo. Y Juan 20:27, que fue escrito aproximadamente en el año, vamos a decir, 56 de la era cristiana, el Evangelio de Juan. Ahí se constata que efectivamente le traspasaron sus manos y sus pies al Señor Jesucristo. Amén. Vino la profecía y 1000 años más tarde se cumple la profecía. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Salmo 34:20, que sus huesos no serían rotos. Y Juan 19:33 dice que no le rompieron los huesos. En el año 1000 antes de Cristo, que no serían rotos sus huesos. Y 1000 años después, no son rotos. Mire, Jesucristo fue crucificado. Y cuando ya se acerca la hora que se termina el día judío, el día en aquella época, se terminaba a las 6 de la tarde. Y como lo crucificaron en viernes, no querían que su cuerpo, no querían quitar el cuerpo de ahí ya cuando fuera sábado. El sábado no podían hacer ya nada. Entonces, para que no se quedaran ahí los cuerpos, llegaban y les quebraban los huesos a fin de apresurar la muerte. Y llegaron con los ladrones y les quebraron los huesos para que murieran. Pero cuando llegan con el Señor Jesucristo, ya está muerto. Es que ya no necesitaron quebrarle los huesos. Pero es que estaba escrito que no le quebrarían los huesos. Salmo 34:20, ahí está. Y en Juan 19:33
se constata que no le quebraron los huesos. De gloria a Dios, de gloria a Dios. Que sería traicionado por un amigo. Salmos 41:9, ahí dice que sería traicionado por un amigo. Y en Lucas 22:47 nos dice que el amigo que se llamaba Judas lo traicionó. Entonces se cumplió la profecía. Que nacería de una virgen, Isaías 7:14, y en Mateo 1:22 y 23, ahí se constata que nació de una virgen. Que nacería en Belén, Miqueas 5:2, y en Lucas 2:4-5 se constata. O sea, que nacería de una virgen 700 años antes de Cristo, y nació de una virgen. Y que nacería en Belén 500 y pico de años, se pronunció la profecía y se cumplió. Que entraría en Jerusalén montado en un burro, Zacarías 9:9, más o menos también en el siglo VI, y entró a Jerusalén en un burro, tal y como estaba profetizado. Y Mateo 21:1-3 se constata. Que guardó su silencio delante de sus acusadores, Isaías 53:7, ahí viene, ¿verdad? Que enmudeció y no abrió su boca. Y Mateo 27:13 y 14, ahí se prueba de que así fue. Hermanos, entonces, sentimos, se comprueba que son inspiradas las Escrituras, que es la verdad, y nosotros sentimos también que son inspiradas. Amén. Y cuando llega la palabra al corazón, pues quebranta, transforma, cambia. Hay pues, hermanos, una evidencia histórica de que la Biblia es la verdad. Hay una evidencia interna de que es la Biblia, que la Biblia es la verdad, y hay una evidencia experimental. Con esto terminó, que por la evidencia experimental. ¿Recuerdan ustedes aquel caníbal que fue un misionero, les predicó y se convirtió en caníbal? Y ese misionero sacó de esa aldea a ese caníbal ya convertido, ya no era caníbal, obviamente, y lo llevó a la ciudad para que diera testimonio en las iglesias de que porque recibió la palabra de Dios, entregó su vida a Cristo y fue transformado. Y entonces estaba hablando en la calle, yo fui un caníbal, pero Cristo... Bueno, estaba hablando de que Cristo transforma. Y un incrédulo, un hombre que lo dijo, es cierto, esas son mentiras. Y entonces el que había sido caníbal le dice, mire, la Biblia es la verdad, porque si no fuera por esta, usted ya estaría en esta. Amén. Amén. ¿Y cuántos pueden decir lo mismo? Si no fuera por la Biblia, tú ya estarías en el piso, así saliéndote la sangre, ¿no? Amén. Amén. Muchos peleoneros fueron transformados, ¿verdad? Por el poder de Dios. Pues aquí está un boxeador, el hermano Víctor Ramírez. Él fue boxeador, ahí lo ven, de chaparrito, pero tumbaba gente. Oh, fue boxeador profesional, ¿verdad, hermano Víctor? Aparte de que, bueno, además fue soldado, así que él sabe agarrar las armas y sabe cómo controlar. Pero Cristo vino a su corazón y ¿qué? Pues ya no golpeó gente. ¿Amén? La otra vez me lo golpearon. Pues, pero como él es cristiano, ahora ya no devuelve los golpes, ¿verdad? No es de que si tú me das en una mejilla, yo te la devuelvo en la otra. No, así no lo interprete, ¿verdad? Amén. Cristo cambia, transforma, redime, nos hace nuevas personas. La Biblia es la verdad y la Biblia es vida, ¿verdad? Al leer la palabra de Dios trae vida a nuestra vida, trae aliento, trae fortaleza, trae convicción, también nos señala pecado, ¿verdad? La Biblia habla a nuestros corazones. La Biblia no es como cualquier libro. La Biblia es la palabra de Dios. Bueno, hermanos, yo quería enseñarles unas fotos de los códices, pero Chuy, no se pudo. Muy bien.
Si me acuerdo, el próximo domingo quiero enseñarles una foto de los rollos del Mar Muerto. Y quiero también enseñarles una foto del Códice Sinaítico. Las escrituras que fueron encontradas allá en un convento del monte Sinaí. Y luego también el Códice Vaticano y luego el Códice Alejandrino. Dios mediante, el próximo domingo, si me recuerdo, porque algunas cosas ya se me olvidan, entonces se los enseñaré. Y por ahora yo quiero decir que Cristo sigue salvando. Amén. Sigue transformando caníbales. Amén. Sigue transformando vidas terribles. Las sigue transformando hoy día. Amén. Sigue cambiando corazones. Sigue deteniendo a la gente. Ahora que estaba hablando el hermano Mario de que ese hombre no pudo asaltar, yo me acuerdo de un detalle que un muchacho mató a su padre y otro día aquí andaba en el templo y las hermanas sabían que él había matado al papá un día anterior y supieron que aquí andaba y supieron que andaba armado. Las santas hermanas no me lo mandan a la oficina para que yo hablara con él. Y dije, pues ¿por qué no hablaron a ellas, no? Pues estoy hablando con el asesino del padre y estoy armado. Pero bueno, gracias a Dios que Él los protege. ¿Dicen amén? Él los protege. Y ahí estuve platicando con ese hombre, pues hablándole de la palabra del Señor y esperando que Dios transforme. Seguramente que aquí hay alguien que necesita ser transformado por el poder de Dios. Venga a los pies de Cristo. Cristo quiere salvarle. La Biblia habla de que el Señor salva, cambia, transforma, regenera. Mira, Dios te regenera de tal manera que hasta no solamente tu modo de pensar, sino tu modo de hablar cambia. Amén. Cambia por completo. Cambia tu vida. ¿Se acuerdan ustedes de aquel hombre que era muy tomador y cuando lo buscaban decían, si ves el caballo allá afuera de la cantina, pues ahí está? Y un día el Señor lo salvó. Y después, ¿dónde creen que estaba el caballo? Afuera de la iglesia. Claro que sí. Amén. Amén. ¿Cómo es que da usted las señas? Porque antes de conocer a Cristo decía usted, de la cantina así, el Centenario, así tantito para acá. O del Gallo Rojo, así enseguidita, ¿no? Pero ahora, ¿cómo dice? Porque los cristianos ya no tomamos, ya no fumamos, pero ¿cómo comemos? Ahora damos las señas por los restaurantes y por los tacos, del tacotote hacia un ladito, o del tacuache más allá, o ¿no? Amén. Hasta nuestras señas cambiaron, gloria a Dios. Somos nuevos en Cristo Jesús. Hemos obtenido vida eterna por medio de Cristo Jesús. Te invitamos para que tú también tengas la salvación de Cristo. Ven a este altar y habla con Cristo y dile, entrego mi corazón a ti en este instante, Señor, entrego mi vida, perdóname todos los pecados que he cometido. Y no importa a cuántos hayas matado, a cuántos hayas robado, o cuánta marihuana te hayas fumado, o hayas vendido, el Señor quiere salvarte. Pero también no importa cuántos rosarios hayas rezado, porque hay gente muy religiosa, pero también necesita a Cristo como su Salvador. No pienses que por los rosarios que has rezado vas a ir al cielo. No, por aceptar a Cristo como tu Salvador. Así que ven a este altar y recibe a Cristo en tu corazón. Pónganse en pie, por favor, todos, hermanos, y vamos a hablar con Dios. Y sigo insistiendo.